Si te gustan nuestros contenidos, hacenos el aguante. Sumate a la comunidad de Aijuna. Tu aporte es fundamental para que la radio siga sonando. Suscríbete en aijuna.fm. Si no se queja, no se queje. Y si no sabe, pregunte. O lo hacemos por usted. Bueno, entrevista entonces. Bueno, te dije en el comienzo de la jornada de hoy que íbamos a profundizar un poco una denuncia que hizo en un comunicado ADI, la asociación que agrupa a intérpretes musicales en nuestro país. Cada vez que un artista toca una canción, puede ser en un escenario o puede ser en cualquier ámbito, ¿sí? Quien es dueño de esa locación tiene que abonar, en este caso, un monto de dinero, y ese dinero tiene una especie de distribución histórica acordada en nuestro país, y una parte de ese dinero llega finalmente a los músicos, ¿sí? Que interpretan las canciones, sean o no de ellos las canciones, ¿sí? Bueno, esto tiene que ver con un acuerdo histórico, esto tiene que ver con una lucha histórica también en nuestro país por parte de los intérpretes, por cierto. Bueno, hay algo que se rompió definitivamente, porque resulta que las grandes, vamos a decir, multinacionales de la música se están quedando con ese dinero, están reteniendo ese dinero y argumentan que están amparados bajo algunos decretos que el actual gobierno, bueno, ha decretado, valga la redundancia, en este año 2025. Yo tengo la posibilidad de dialogar y para explicar un poquito más a Gustavo Rodenburg, es coordinador de la región metropolitana del INAMU, el Instituto Nacional de la Música, es presidente también de la Unión de Músicos Independientes, la UMI. Gustavo, aquí te saluda Pablo Martínez, de Radio Aijuna desde Quilmes, para Cruce la Cadena Conurbana de Comunicación y Cultura. ¿Qué tal? Sí, bueno, un gusto charlar con ustedes. Por supuesto, agradezco el espacio, el interés. Un solo asterisco, ya no soy más coordinador regional de la región metropolitana. Sí soy el actual presidente de la UMI, la Unión de Músicos Independientes, pero bueno, ya desde 2022 hay otro coordinador y demás en esa función. Bueno, gracias por el interés, en serio. Nos viene bien también dialogar con vos también en relación a la UMI, lo hemos hecho en varias ocasiones, y también para profundizar y comprender qué está pasando acá con esta denuncia que ha hecho ADI, y también, bueno, qué impacto tiene en concreto en aquellos que han elegido hacer música y han elegido también su trabajo ahí, ¿no? Un poco la introducción que haces es muy interesante y va en el sentido de situaciones que suceden cuando decretos o legislaciones que se hacen con muy poco conocimiento, sin consultar a los sectores involucrados y de manera incluso urgente, rompen o intentan romper un montón de consensos y construcciones sociales en todos los sentidos. En este caso estamos hablando puntualmente, ¿no?, de la actividad musical y del derecho intelectual y la propiedad intelectual, ¿no?, el derecho de autor. Parte de todas estas cosas suceden ya a partir del año pasado, ¿no?, donde el gobierno empieza de alguna manera en su voluntad política de regular, empieza a avanzar primero discursivamente y después en términos concretos a través de decretos, diferentes decretos, diversos decretos que hubo, ¿no?, del Poder Ejecutivo, de regular lo que es la gestión de la propiedad intelectual o el derecho de autor en Argentina, en la música y en el resto de actividades culturales, ¿no? No es muy largo esto para contarlo de una manera breve, pero Argentina tiene una tradición legislativa en cuanto al derecho de autor que proviene y que la toma de la tradición romana, la continental, donde tenemos derechos morales y derechos patrimoniales. Para gestionar, para administrar y para cobrar por eso los músicos lo hacemos a través de lo que se llaman entidades de gestión colectiva, que hasta estos decretos del gobierno actual tenían monopolio. ¿Pero por qué tenían el monopolio? Tenían el monopolio porque, se había entendido, se había comprendido desde la actividad y también de los sectores usuarios, es decir, los que pagan, que es una manera efectiva de decir, por ejemplo,
yo Radio Aijuna quiero pagar a ADI, bueno, ¿a quién le pago? A ADI. Digo, es muy complejo, es muy complicado que en esta situación, por ejemplo, ¿no? Algo que podría pasar, yo Radio Aijuna quiero pagarle a los intérpretes musicales a través de las entidades que lo representan, ADI. Bueno, ahora tenés 7 entidades. Y dices, ¿a quién le paga la radio? ¿Se entiende este ejemplo que hago? Entonces, el monopolio en la gestión del derecho de autor es efectivo, en muchos países del mundo existe. Lo que uno ve es que, bueno, Argentina intenta avanzar en el sentido de regular. Y lamentablemente provocó un montón de situaciones de zonas grises, o en el peor de los casos negativas, por un lado para los intérpretes, autores y compositores y productores fonográficos, y por otro lado también para los usuarios, ¿no? Los que pagan el uso de esas canciones. Digo, en un análisis general, donde uno piensa también en lo propio, uno es músico, ¿no? Autor y compositor, intérprete y productor, pero también pensando en la gente que usa las canciones, es un poco complicado y es muy confuso no saber a quién pagarle cuando se habla de regular, no se pierde el monopolio. Por supuesto, ¿no? Las entidades de gestión colectiva, tanto SADAIC, tanto ADI, CAPIF y CAPIF, tienen cosas para mejorar en su funcionamiento. Ahora, de ahí a proponer desregular, y en el peor de los casos, desregular sin una hoja de ruta clara, donde hayan participado todos los sectores proponiendo cómo sería, de qué manera se llevaría adelante, cómo se ejecutaría, es un retroceso muy grande y muy grave. Gustavo, eso es un poco en resumen lo que está pasando en todos estos meses en nuestro país. ¿Por qué el comunicado de ADI hace referencia a las multinacionales? Menciona, Sony, Warner, Universal. Sí. Bueno, acá, primero que nada, aclarar que uno no es parte de la comisión directiva de ADI. Digo, yo no estuve en las reuniones donde se decidió ese comunicado, ese tono, pero uno lo que ve es que hablan de que son los sellos discográficos con más incidencia y peso, y da a entender que son los que más acuerdan con esto de la regulación, desregulación de la gestión colectiva y del pago del derecho. Por eso el comunicado de ADI dice, bajo ese pretexto, CAPIF retira el dinero, ¿sí? Esperando que se disuelva ADI para pagar los despidos, o que se disuelva ADI CAPIF para pagar los despidos de los empleados, empleadas y todos esos gastos que implicaría. Y ahí hay una encrucijada por un lado jurídica, otra encrucijada por otro lado política, y por último un efecto negativo y real y concreto es que los músicos, intérpretes y los productores fonográficos no estamos cobrando, o estamos cobrando el 20% de lo que... Sí, tal cual. El 20% de lo que deberían cobrar. Sí, tal cual. Las entidades liquidan, esto también es bueno contarlo, es un poco más de la letra chica, pero digo, las entidades liquidan cada 4 meses o cada 6 meses, ¿no? Digo, no son como pagos mensuales. Claro. Pero bueno, funcionaban de una manera regular, efectiva y bastante transparente, ¿no? Digo, teniendo cosas para mejorar en términos de la comunicación, de la liquidez y la transparencia. Ahora, lo que uno ve es que todo eso, ¿no? Bajo ese pretexto de regular y que sea de alguna manera un beneficio de la libre competencia y el libre mercado de la regulación del derecho de autor, trajo efectos muy contrarios. Concentración, justamente por eso el comunicado de ADI habla de las que se denominan medio en la jerga las majors, las 3 majors, que son las, entre comillas, las que tienen más volumen económico, estructural y de peso en CAPIF, y por el otro lado todo el sector que, bueno, que un poco tiene que, de alguna manera, o esperar o contraatacar a ver cómo contrarrestar estas políticas que los decretos habilitaron. Gustavo, te consulto por propuestas que haya pensado en algún momento la Unión de Músicos Independientes también para mejorar esa distribución de los intérpretes. Siempre nosotros defendimos el derecho porque la lógica es muy interesante, es decir, cuando avanza la tecnología y la sociedad en su manera de consumo y de producción, bueno, el avance tiene que ser para todos, no puede avanzar la sociedad y lesionar a los intérpretes musicales o a los autores. En ese punto de equilibrio, cosas para mejorar, bueno, la participación, de cómo poder ser parte de ahí, integrando el ser socioactivo, que te acepten como socioactivo para tener propuestas, digo, por ahí
ajustar la liquidación en cuanto a lo que son los pagos de radio, los comunicación pública y conexos entre la entidad y el sector privado, las liquidaciones, digo, son puntos más que nada uno lo que habla de mejorar la gestión y cómo circula el dinero desde que se recauda hasta que le llega al intérprete. La lógica, el concepto de ADI, de la ley de Argentina de propiedad intelectual y sobre la cual se crea la Asociación de Intérpretes, es muy, muy interesante. Es esto, es proteger al intérprete o ponerlo en igualdad de condiciones cuando la sociedad evoluciona hacia sentidos diferentes, que ya apareció el tocadisco. Bueno, se dejaron de contratar músicos, orquestas, porque ponías un tocadisco con unos vinilos y vos animabas tu cumpleaños, tu corso, tu fiesta patronal, etcétera, etcétera. Esa lesión laboral la compensó un poco ADI. En este momento, las mejoras, o lo que nosotros proponemos, hace bastante, incluso desde la UMI desde 2001 empezó a trabajar. Apenas empezamos a investigar y aprender a eso, ¿no? Administrar de una manera quizás diferente, poder participar más de la vida social, que sea más, de alguna manera, plural, participativo, pero manteniendo el espíritu, ¿no? De destruir ADI o fomentar que aparezcan otras concentradas y que desaparezca la organización. Por eso era bueno el monopolio, ¿no? Digo, ADI la dirigen músicos, ASADIC la dirigen músicos. La única entidad que no dirigen músicos es CAPIF, ¿no? Que la dirigen los sellos, los majors, y también hay sellos más pequeños de estructura, ¿no? ¿Y ahí qué rol juegan o qué deberían jugar en materia de recaudación las plataformas? No, las plataformas no pagan derecho de intérprete, por lo menos en Argentina, ahora no lo pagan. Sí pagan derecho de autor, pero Argentina también tuvo muy bien lo que hizo SADAIC. Cuando desembarca Spotify, SADAIC lo va a buscar y plantea un acuerdo de pago de derecho de autor. Lo mismo hizo con YouTube, con Google y YouTube. Entonces Argentina paga derechos de autor en plataformas digitales y en YouTube y Google. Por supuesto, estamos hablando de 0,0 centavos de dólar. Claro. Pero Argentina ahí tuvo un rol protagónico que es muy interesante y defendible. Ahora bien, por supuesto, la industria musical tiene o sea, te marca la cancha, no hay que ser ingenuo ni inocente. Digo, los pagos son el play o la view en las plataformas, es ínfimo el dinero. Pero bueno, hay países que lo tienen incluso más abajo o directamente otros que ni lo tienen. El rol de las plataformas en esto de ADI por ahora no tiene incidencia porque no lo abonan. Hay un acuerdo del ISPI, que es decir, de todos los sellos discográficos del mundo. Las plataformas no están abonando para ADI en este caso. No abonan ADI, claro. Solo abonan derechos de autor y compositor a través de SADIC y las regalías a los productores fonográficos, a los dueños de los másteres. ¿Se destraba esta situación? ¿Qué observas, Gustavo, en el debate que se empieza a dar aquí con esto? ¿O básicamente esto se va a destrabar en el momento que finalmente se dé marcha atrás con los decretos, básicamente? Con los decretos sería lo mejor, aunque bueno, también llevaría un tiempo de recomponer todo. Sabemos que ADI judicializó también este conflicto con CAPIF. Lo que pasa que, bueno, los fallos de la justicia en este tipo de casos no son al corto plazo, lamentablemente son al mediano o largo plazo. Y por último, bueno, un poco ver qué pasa en estos meses, ¿no? Hay un componente grande de incertidumbre que por lo menos a la información que nosotros accedemos, insisto, yo no estoy, o la UMI no está en la comisión directiva de ADI, ni tampoco de CAPIF, pero bueno, la información que nos llega es que es una especie de conflicto que se hizo público, que venía ya hace unos meses latente, y que bueno, en un punto ahí estamos a la expectativa. Por supuesto nosotros seguimos defendiendo y coincidimos con la lógica del pago del intérprete. No está bueno que se retenga el dinero. Sí estamos evaluando nosotros algún tipo de acción efectiva, jurídica o administrativa desde la UMI, ¿viste? Como para cuidar el interés de los intérpretes. Pero bueno, más allá de eso hay un componente de incertidumbre bastante importante, como para que yo hoy te diga un diagnóstico. Quizás sería un error. Te agradecemos, Gustavo, los minutos de charla. Dejamos la posibilidad de hablar en otro momento. No, por favor, gracias a ustedes. Y bueno, cualquier música independiente o autogestivo que quiera acercarse a la UMI, ahí estamos en las redes sociales, en todas, y se comunican y nos ponemos en contacto.
Te dejo un abrazo. Un abrazo, Pablo, para todos y todas y sus oyentes. Gustavo Rodenburg, lo escuchaste aquí, presidente de la Unión de Músicos Independientes, la UMI. La verdad que hizo un recorrido muy interesante de lo que está sucediendo, mucho más complejo que lo que dejó entrever el comunicado reciente de esta semana de ADI, en este caso la Asociación de Intérpretes de la República Argentina. Bueno, tema como para seguir pensando, retomando. En concreto, lo que viene sucediendo es que a los intérpretes le están liquidando el 20% de lo que deberían, en este caso, y quienes están tomando la decisión bajo decretos del gobierno son Sony, Warner y Universal. Suscríbete al canal de YouTube de Radio Aijuna y activa la campanita para no perderte de nada.